En la sociedad del siglo XVIII, la nobleza y el clero mantienen sus privilegios y la burguesía continúa su ascenso hacia el poder. Impulsa a finales de siglo un movimiento social, la Revolución Francesa, en 1789. Esta propone un sistema en el que los ciudadanos sean los depositarios de la soberanía política. En España, la muerte sin descendencia de Carlos II supuso la instauración de la dinastía de los Borbones, circunstancia que facilitó la entrega de la Ilustración. En España se asentó el despotismo ilustrado, modelo político que pretendía la mejora de las condiciones de vida del pueblo, pero sin contar con éste a la hora de tomar decisiones. A imitación del modelo francés, se impuso la monarquía centralista y se emprendieron reformas que tenían por objeto la modernización del país. Se crearon numerosas instituciones culturales, la Biblioteca Nacional, la Real Academia Española, la Real Academia de la Historia. La mentalidad ilustrada se caracteriza por la confianza en la razón y en la ciencia. Pensaban que la educación podría transformar la sociedad. El afán didáctico influye en la finalidad que se asigna a la literatura. No se escribe para entretener, sino para divulgar ideas. El arte clásico, los principios de armonía y equilibrio, fueron el modelo de los ilustrados. Mantenían un ideal estético basado en la razón y la sobriedad formal. De ahí que se denomine neoclasicismo al movimiento estético característico de la Ilustración. La literatura neoclásica se vincula al pensamiento y a la acción social a través de 6 principios: orden, equilibrio, razón, corrección y dominio de las emociones. Los autores se adaptan a la perspectiva clásica, que imponía reglas a cada género. El estilo persigue la claridad y la adecuación. Se rechazan los excesos del barroco. Entre los géneros literarios destacan el ensayo, el informe político, legislativo y económico, y la poesía escasea. A finales de siglo, algunos escritores se rebelan contra la rigidez de la normativa y ensalzan los sentimientos por encima de la razón. Este movimiento se denomina prerromanticismo. En España destacan prosistas como Benito Jerónimo Feijóo y Gaspar Melchor de Jovellanos. El padre Feijóo pasó casi toda su vida en Oviedo, donde fue catedrático de teología hasta su muerte. Su obra tiene una clara intención didáctica. Gaspar Melchor de Jovellanos, además de escritor, fue un político fundamentalmente en la España de la segunda mitad del siglo XVIII. Intentó aplicar ideas europeas para resolver problemas sociales. La evolución de la novela no es muy significativa, excepto las propuestas de Diego de Torres Villarroel y el padre Isla, además de José Cadalso.
Diego de Torres Villarroel fue religioso y catedrático de matemáticas en Salamanca. Su obra está más cercana al barroco que al neoclasicismo. Sigue como modelo a Quevedo. El padre Isla fue un sacerdote que pretendió recuperar el buen sentido, la claridad y el orden en los sermones. Los consideraba una herramienta para educar al pueblo. Otro autor, José Cadalso, fue un gran viajero y un personaje influyente en la cultura española de su tiempo. Son conocidas sus cartas marruecas y Noches lúgubres, primera novela del prerromanticismo español. La poesía neoclásica en España aparece en torno a 1750 con retraso respecto a Europa, pero los rasgos son similares. El poeta más representativo es Juan Meléndez Valdés. Destaca también la poesía didáctica. La fábula fue un género muy utilizado por los poetas neoclásicos, como Tomás Iriarte y Félix María Samaniego. El teatro del siglo XVIII estuvo marcado por la polémica. Se seguían representando comedias y dramas de inspiración barroca para entretener. Los dramaturgos ilustrados mantenían que el teatro debía contribuir a la educación del pueblo y a la reforma de la sociedad. Se impuso la perspectiva clásica y los ilustrados lo utilizaron para difundir sus ideas. El teatro se alejó del teatro barroco a partir de un conjunto de claves que recogió el ilustrado Ignacio de Lozano en su Poética. Leandro Fernández Moratín fue la figura más representativa del teatro español del siglo XVIII. Sus comedias son la realización práctica de la teoría del teatro neoclásico. Sus principales obras son La Comedia Nueva o El Café, El Sí de las Niñas y El Viejo y la Niña. El Sí de las Niñas es una sátira contra el teatro inverosímil que invadía los carteles de la época. El autor cuestiona la educación que se da a las jóvenes y propugna modelos de conducta basados en la razón. La Comedia Nueva o El Café es también una sátira en la que el autor critica las obras teatrales que aplaudía el público de la época y propone la reforma del teatro.